semana aqui a Aruba está anfitrión de una conferencia de idioma titulada Caribe Awe, Consenso Lingüístico y Desarrollo de Lengua. La conferencia aquí te cumple con la meta de promover estudio de idioma con un enfoque especial arriba Caribe y envolver profesionales de todo el mundo, a discutir varios tópicos relacionados con el idioma en criollo. La primera conferencia de grado aquí en Aruba toma lugar en la año 1980 y até ahora trove nos porta el centro de información. Tan importante para la conferencia toma lugar en un país que tiene como lengua materna un idioma criollo. Para mí en particular es muy especial tener el Congreso en un país donde se habla una lengua criolla. Eso quiere decir una lengua que fue creada a base de otras lenguas por comunidades que en un principio no compartían una lengua en común y por eso tenían que crear otra lengua. Y la compleja historia de Papiamento se conoce, pero es una lengua criolla que tiene relaciones muy estrechas entre las lenguas criollas de base portuguesa en África, como también más recientemente el español del norte de Sudamérica, ¿no? Banda de símbolo nacional, manera un himno, bandera y escudo, e idioma de lo cual te identifica una persona su nacionalidad. Manera ya nos atrece para adelante de nuestra edición de noticias o noche previo. Hopi de nos local no está para quieto na aquí. Pero es importante también para esta que está inmigrando a un país también toma aquí bajo de consideración. Entre los factores de inclusión a una cultura, pues la lengua es primordial. Yo puedo llegar a una cultura, empezar a vestirme como ellos, empezar a comer, a cocinar como la cultura autóctona, pero hasta el momento en que yo no maneje una lengua, yo no voy a poder expresar mis sentimientos como lo hacen las personas autóctonas de ese territorio. Entonces me parece que es fundamental que al venir acá, pues empiecen a aprender Papiamento, porque es la lengua del pueblo y es la lengua con la cual me expreso. Tal vez cuando expresamos una tristeza o una ira, no hay nada más rico, más sabroso que expresarlo en la lengua que uno habla, porque yo puedo hablar unas lenguas que aprendí como segunda lengua, pero si yo quiero realmente expresar algo que yo siento, no hay nada como tener las palabras en mi propia lengua. Entonces, cuando yo quiera expresar algo, si vengo a Aruba y no sé hablar, por ejemplo, Papiamento, específicamente como usted me dijo, a quedarme, a hacer mi vida acá, si no hablo Papiamento, pues no puedo decir que vine a Aruba. De igualmente, si voy a Limón, si yo voy a Limón y voy a vivir a Limón y no aprendo a hablar el limonés criol, pues evidentemente no puedo decir ni siquiera que soy limonense. No soy limonense, pero adoptado. Entonces, si no aprendí la lengua, pues en vano, ¿no? Porque la lengua en realidad refleja todos los sentimientos que tenemos hacia cualquier circunstancia. La lengua es capaz de expresar cualquier cosa que podamos sentir.